Despedido sin rumbo. Descubre cómo una inesperada mujer transformó su vida para siempre. Carlos miraba por la ventana de su pequeño departamento. La luz del sol se filtraba entre las nubes grises, reflejando el tormento en su corazón. Después de más de 10 años en la empresa agrícola que le había dado un sentido de pertenencia, había sido despedido. 3 palabras que resonaban en su mente como un eco aterrador. No hay trabajo para ti, en un pueblo donde la agricultura era la única esperanza. Su futuro se abalanzaba sobre él, como un abismo insondable. Su madre enferma, postrada en la cama, y su hermana adolescente, con sueños de universidad, esperaban su apoyo incondicional. La presión sobre sus hombros se hacía cada vez más pesada, y la desesperación lo ahogaba lentamente. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su hermana, preguntándole si había encontrado algo nuevo. Vio las palabras escritas, sintiendo cómo la angustia se transformaba en un nudo en su estómago. La búsqueda de un nuevo empleo lo llenaba de miedo, especialmente en un sector que le había dejado un amargo sabor a desilusión. La misma rutina de siempre, el engranaje en el que había trabajado incansablemente, era ahora su prisión. ¿Por qué seguir buscando en un lugar donde solo había encontrado frustraciones? ¿No era acaso hora de hacer algo diferente? El dilema lo atormentaba. Un día, mientras paseaba por el mercado del pueblo, se encontró con Laia, una exprofesora de la Universidad Nacional, conocida por su pasión por la agroecología. Ella parecía un rayo de luz en su mundo sombrío. Laia había superado sus propias adversidades, y con su voz serena y mirada sabia, comenzaba a hablarle sobre nuevas posibilidades. El campo necesita innovación, Carlos. Este lugar puede ser más de lo que crees. Sus palabras resonaban en el aire como una melodía olvidada, haciendo vibrar algo dentro de él, pero cada vez que la escuchaba, la presión en su pecho crecía. La lucha interna era brutal. Debería renunciar a su búsqueda de un trabajo seguro y embarcarse en algo totalmente nuevo y arriesgado. Previo a cada encuentro con Laia, Carlos sentía el peso del juicio, el escepticismo de sus antiguos colegas y la ansiedad de su hermana. La gente no entiende, Carlos. Estás arriesgando lo que tenemos, le decía su hermana, cuyo futuro dependía de sus decisiones. Las palabras resonaban en su mente, torturándolo con imágenes de decepción y fracaso. La presión era incesante y, a medida que se acercaba el simposio agrícola local, donde presentaría su investigación, la ansiedad crecía hasta convertirse en un monstruo devorador. Sus noches se llenaban de insomnio. En la oscuridad, la mente le jugaba trucos. Se cuestionaba constantemente, ¿qué pasaría si no era suficiente? Y, a medida que cada día pasaba, el miedo lo invadía como una sombra implacable, preguntándose constantemente si realmente tenía lo que se necesitaba para desafiar lo establecido. Mientras su madre dormía y su hermana estudiaba, él peleaba en su mente, sumido en dudas desgarradoras sobre su competencia, su valor, su futuro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El día del simposio llegó como un huracán. Carlos se plantó frente al micrófono. El sudor empapaba su frente, y cada mirada parecía atravesarlo. Sabía que no solo defendía una idea, sino que el peso de su familia, sus sueños y el futuro del pueblo reposaba sobre sus hombros. Con el corazón latiendo en un tira y afloja, se preguntaba si sería capaz de desafiar la inercia de un mundo que parecía decidido a silenciarlo. Todo estaba en juego. La angustia llameante dentro de él alcanzaba su cenit justo en el momento en que comenzaba a hablar. Su voz titubeaba,
pero en el eco de ese instante se forjaba el destino que podría cambiar su vida para siempre, sin saber si tendría el coraje suficiente para sostenerlo. El silencio en la sala se convirtió en un torrente ensordecedor mientras Carlos tomaba aire y enfrentaba la miríada de rostros expectantes. Las luces brillantes iluminaban su figura, y por unos instantes, el mundo exterior se desvaneció. Sabía que debía compartir su investigación sobre técnicas agroecológicas innovadoras que, en su mente, podrían revitalizar la producción del pueblo y salvar su futuro familiar. Sin embargo, cada palabra que intentaba pronunciar parecía atrapada en su garganta, luchando contra la marea de dudas que crecía dentro de él. «Necesito hacer esto», pensó, y la frase resonó en su mente como un mantra. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus potenciales oyentes, sino también a las voces negativas que le susurraban en la oscuridad de su mente. Se obligó a recordar las palabras de Laia. La innovación es el camino a la libertad. Fue como si el eco de su voz se filtrara entre las otras, impeliéndolo a avanzar. Con un súbito impulso, Carlos comenzó. Las palabras salieron torpemente al principio, pero conforme iba fluyendo, el contenido de su presentación se tornaba más claro. Habló de cultivos amigables con el medio ambiente, de cómo rotar las siembras podría evitar el agotamiento del suelo, y lo más importante, de cómo el futuro de su familia y del pueblo dependía de abrazar nuevas estrategias. Podía sentir la atención de sus oyentes, algunos asintiendo con la cabeza, otros tomando notas. Esta respuesta era precisamente lo que había anhelado. Este era su espacio, el lugar donde su voz podía hacerse escuchar. A medida que desnudaba sus ideas, la ansiedad en su pecho comenzó a disiparse. La conexión con los asistentes se volvía palpable. Esta presentación ya no era solamente un desafío, se convertía en una llamada a la acción, un grito por el cambio que tanto necesitaba su pueblo. Mientras exponía el impacto positivo que tenían estos métodos sobre su economía y el medio ambiente, el odio a su propia inercia se transformaba en una motivación palpable. Pero, en medio de su éxito, las sombras no cesaron. En el fondo de su mente el recuerdo de sus anteriores fracasos y el temor al juicio de su hermana persistía, amenazando con arruinar lo que había construido en ese instante. «Si fallo, ¿qué les diré?», lamentaba. Esa idea seguía intrincada en su psique, como una cadena que lo ataba a su pasado. Terminó su exposición con un llamado apasionado. «No estoy aquí solo por mí, sino por todos nosotros. Esta puede ser la oportunidad que nuestro pueblo necesita para resurgir». Fue un instante de revelación, de crecimiento personal, una clara manifestación de su deseo de dejar atrás la sombra de la desesperanza. El aplauso brotó entre el público, y Carlos sintió un torrente de emociones cruzar por su cuerpo. Las miradas de aliento, aliviadas y admiradas, se volvieron su salvación. Salió del escenario con una determinación renovada, una chispa que había estado dormitando en su interior y que ahora ardía con fuerza. Esa noche, mientras contemplaba el reflejo de su rostro en el espejo, se dio cuenta de que había comenzado a vislumbrar su verdadero potencial. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser sencillo. La incertidumbre acechaba a cada paso que daba, y una sensación de urgencia se apoderaba de él. ¿Podría materializar sus ideas en acciones tangibles? La idea de un posible fracaso, de la posibilidad de decepcionar a su familia, aún lo perseguía en cada decisión que tomaba. Algo en su interior le decía que pronto tendría que hacer elecciones dolorosas. Enfrentar sus propios miedos y las expectativas de su hermana sería una batalla que apenas comenzaba. Estaba claro que la metamorfosis de su vida profesional apenas iniciaba, y lo que venía sería la prueba definitiva de su verdadero valor. Mientras la brisa matutina invitaba a nuevas oportunidades, Carlos se sentó a escribir un plan a largo plazo, un nuevo camino. Pero mientras trazaba sus ideas, la llegada de un antiguo compañero del trabajo
con una propuesta inesperada, cambiaría el rumbo de sus aspiraciones y su vida personal de una manera que nunca había anticipado. Era el desafío que necesitaba o un nuevo obstáculo que sortear. Carlos no podía sacudirse el presentimiento que invadía cada rincón de su mente. Aquella visita inesperada de su antiguo compañero, Andrés, había reavivado un fuego que mantenía reprimido. Las estrategias que había presentado la noche anterior surgían con renovada fuerza. Un impulso que exigía ser llevado a la acción. En su interior, la voz de la autocrítica resonaba. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Mientras tomaba su café matutino, cada sorbo se acompañaba de un torrente de pensamientos contradictorios. La propuesta de Andrés no era sencilla. Invitarlo a integrarse en un proyecto ambicioso sobre sostenibilidad agrícola que prometía cambiar las bases mismas del cultivo en la región. Pero había un precio, y no solo monetario, que debía considerar. ¿Está realmente preparado para dar ese salto?, se preguntó Carlos. El eco de la voz de su hermana emergía en su mente. No te arriesgues, la seguridad es lo primero. Las expectativas familiares pesaban sobre sus hombros, como una losa que le dificultaba respirar. Sin embargo, la idea de permanecer estancado lo llenaba de angustia. Carlos decidió que debía evaluar el peso de cada decisión. Con determinación, se sentó a escribir una lista con los pros y contras de la oferta. El papel se convertía en un espejo de su ansiedad. En la columna de los pros, escribió: oportunidad de innovación. Transformar el estilo de vida de muchas familias. Demostrar a todos que se puede. En la columna de los contras, una simple línea destacaba: posible fracaso. La ambivalencia lo consumía, y durante horas meditó, huyendo de esa marea de incertidumbre que diariamente se iba convirtiendo en parte de su rutina. En ese análisis, no podía evitar comparar su situación actual con la audaz presentación que había hecho. Esa misma adrenalina que lo había llevado al escenario, clamaba ahora por un nuevo desafío. Pero, ¿era esta la ocasión adecuada para adoptar un riesgo profesional de tal magnitud? El sol comenzaba a descender, dejando una estela de colores cálidos ante sus ojos. En su mente, el concepto de necesidad de cambio resonaba con fuerza. Había hablado públicamente de su potencial para revolucionar la práctica agrícola del pueblo. Pero, ¿en qué momento comenzaría a hacerlo realmente? Esa necesidad de no solo ser un orador, sino un verdadero agente de cambio, se convertía en su nuevo mantra. El enfoque en su desarrollo personal se transformó en una travesía interior. Al liberar su mente de las limitaciones del pasado, se recordó a sí mismo que cada fracaso había sido una lección crucial. Necesitaba entender que el miedo era un factor en su vida, pero que no tendría que condicionar sus decisiones. En un momento de revelación, recordó los rostros de quienes lo habían alentado. ¿No valía la pena arriesgarse por ellos? Por él mismo. Luego de un día de meditación, Carlos tomó su teléfono. Su impulso fue más fuerte que las limitaciones que su mente intentaba imponerle. Marcar el número de Andrés se convirtió en un acto no solo de valentía, sino de reivindicación. Al escuchar la voz de su amigo, sintió que el mundo se expandía ante él. «Quiero hacerlo», dijo por fin, con una claridad que sorprendió incluso a su propia conciencia. La decisión había sido tomada, pero sabía que enfrentar lo desconocido iría más allá de esa respuesta. Las sombras del conflicto interno aún lo acechaban. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que el futuro no estaba determinado por sus fracasos, sino por su disposición a abrazar las oportunidades. Sin embargo, lo que no anticipaba era que, muy pronto, esa elección lo confrontaría con una figura del pasado que vendría a desestabilizar su renovado enfoque. Su hermana, quien no vería con buenos ojos el camino elegido. El desafío de la reconciliación entre lo profesional y lo personal se asomaba rápidamente. La próxima decisión que tomaría no solo definiría su futuro laboral,
sino que también pondría a prueba su valor en el ámbito familiar. ¿Podría Carlos encontrar un equilibrio entre sus ambiciones y la presión que provenía de su propia casa? La respuesta que se vislumbraba en el horizonte no sería fácil. Carlos se despertó antes de que el sol asomara. La decisión de colaborar con Andrés había desatado una ola de emoción, pero también de temor. Al levantarse de la cama, sintió que cada paso lo acercaba a un destino incierto. Sabía que debía prepararse para el siguiente nivel, no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Las semanas anteriores habían sido un torbellino de preparativos. Se encontraba inmerso en investigaciones sobre sostenibilidad agrícola, cursos online que exploraban tecnologías innovadoras, y debates con expertos del sector. Su enfoque estaba cambiado. La incertidumbre ya no lo paralizaba, sino que se transformaba en gasolina que alimentaba su deseo de aprender y crecer. Sin embargo, la presión aumentaba en el hogar. Su hermana, Laura, había comenzado a cuestionar su elección. Con cada encuentro, Carlos notaba el escepticismo en su mirada, y su forma de hablar solía estar impregnada de advertencias. Esa tensión lo inquietaba. Finalmente, tras acumular varias noches de discusión y malentendidos, Carlos tomó la decisión de invitar a Laura a compartir su visión sobre el proyecto. Quizás si le muestro cómo puede impactar a nuestra comunidad, comprenda por qué esto es tan importante para mí, reflexionó. Así que, una tarde, la llamó para que se reunieran en un café cercano. Al entrar al lugar, respiró hondo, enfocándose en transmitir su pasión. Laura, este proyecto tiene muchas posibilidades, comenzó, consciente del escepticismo que ella mostraba. No es solo acerca de mí. Se trata de crear un futuro más sostenible, de darles a las familias las herramientas necesarias para prosperar. Su hermana lo observaba en silencio. Sus cejas fruncidas y el leve movimiento de su mandíbula denotaban su lucha interna. Carlos continuó, hablando de los beneficios que podría traer la agricultura sostenible. Reducción de desperdicios, uso eficaz del agua, y prácticas que rejuvenecerían la tierra. A medida que exponía su plan, se sintió más seguro, y la pasión por el cambio se volcaba en cada palabra. Pero, ¿y si fracasas?, interrumpió Laura con un tono crítico que heló el aire entre ellos. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo por una idea que podría no funcionar? Nuestra familia te necesita. No queremos verte caer. Carlos sintió una mezcla de frustración y tristeza. No tengo garantizado el éxito, pero sé que si no lo intento, nunca lo sabré. He vivido demasiado tiempo en la sombra del miedo, pero esto es más grande que yo, respondió, su voz alzándose con convicción. Ese instante marcó un cambio. Laura dejó de cruzar los brazos. Su postura se aflojaba al escuchar la sinceridad en la voz de su hermano. Se preguntó si había estado resguardando a Carlos demasiado. ¿Y qué vas a hacer para garantizar que esto funcione?, preguntó, un atisbo de curiosidad iluminando sus ojos. Carlos sonrió. La conversación tomó un nuevo giro, y comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo establecer conexiones con los agricultores del área, cómo crear campañas para educar a la población sobre las nuevas prácticas, y cómo él podría involucrarse más activamente en el proceso. Laura, a pesar de sus dudas, parecía abrirse a la posibilidad. Sin embargo, mientras exploraban las posibilidades, Carlos sintió una sombra acechando en su mente. La presión de su ambición le hacía cuestionar si realmente estaba preparado para liderar. Esa inquietud se disipó ligeramente cuando Laura, con una sinceridad que él nunca había esperado, lo confrontó. Tal vez debas buscar a alguien que te ayude, una figura que te guíe, sugirió. Esa idea lo golpeó. Ya no solo se trataba de la familia o el cambio, había otro nivel por explorar. ¿Qué tal si encontraba un mentor que lo impulsara a trascender su propio miedo? Carlos dejó el café con una mezcla de satisfacción y nuevos interrogantes. El camino hacia adelante era incierto, pero cada paso en esa dirección resultaba más atractivo que el estancamiento. Sin embargo,
En el fondo de su conciencia, un nuevo dilema surgía. La búsqueda de ese mentor lo llevaría a reexaminar no solo sus capacidades, sino también sus motivaciones más profundas y los secretos de su propia historia. El eco de esas preguntas lo acompañó mientras se alejaba, revelando ominosamente que su viaje estaba lejos de terminar. La revelación de la búsqueda del mentor podría ser el siguiente paso hacia un cambio monumental, pero ¿quién realmente podría guiarlo en el laberinto de sus dudas internas? Carlos se sumergió en sus pensamientos a medida que caminaba por las calles. La idea de buscar un mentor cobraba forma en su mente, pero la indecisión lo mantenía anclado. Recordó la última conversación con Laura, una figura que lo guiara. Eso significaba que debía abrirse a otros, exponerse a nuevas influencias. ¿Podría realmente desprenderse de su propio juicio y aceptar la orientación de alguien más? La incertidumbre generaba en él una mezcla de angustia y anticipación. Al llegar a su casa, se sentó en el escritorio que había hecho su espacio de trabajo. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre mentores en el área de sostenibilidad. En su mente, el concepto de mentoría era sinónimo de experiencias compartidas, conocimiento acumulado y, al mismo tiempo, una vulnerabilidad. Cada artículo que leía lo impulsaba a ser proactivo. Las historias de personas que habían recorrido senderos similares resonaban en su interior, despertando en él la chispa que parecía haberse apagado recientemente. La noche transcurrió mientras las sombras aumentaban. Entre cafés y anotaciones, una idea radical emergió. ¿Por qué no crear una lista de posibles mentores? Se preguntaba qué características debería tener esa persona ideal. Debía ser alguien con experiencia, pero también alguien dispuesto a escuchar. Lo importante no era solo el conocimiento, sino la capacidad de inspirar y desafiar su perspectiva. Los días siguientes siguieron un patrón. El día se dedicaba a probar estrategias y elaborar un plan de acción, mientras que las noches se convertían en un espacio de reflexión. Hizo una lista de al menos 5 personas que admiraba y de quienes había escuchado críticas positivas, pero había un nombre que le llamaba más la atención. Mariana, una agricultora innovadora que había logrado implementar un modelo de cultivo sostenible en su propio pueblo. Había sido referencia en múltiples conferencias y su trabajo era reconocido hasta internacionalmente. Sin embargo, su enfoque era bastante diferente al que Carlos había imaginado al inicio de sus esfuerzos. Con cada vez más determinación, Carlos decidió investigar más sobre Mariana. Localizó su número de contacto a través de redes profesionales y, con el corazón acelerado, volvió a abrir su laptop. Redactó un mensaje que expusiera su propuesta. No solo quería aprender de ella, sino también explorar una posible colaboración en su proyecto. Fue en ese instante que comprendió que invitaba a otra persona a su vida, arriesgando su intimidad y su autonomía. Pero, ¿acaso no era eso parte de crecer? La mañana siguiente, nervioso pero decidido, envió el mensaje. A medida que pasaron las horas, la ansiedad crecía. La posibilidad de recibir una respuesta positiva lo emocionaba, aunque la idea de un rechazo comenzaba a abrir antiguas heridas de inseguridad. Se repetía que cada paso era un aprendizaje, que incluso el rechazo era una forma de avanzar. Días después, el ansiado mensaje llegó. Mariana aceptaba reunirse con él. Se citaron en un parque cercano a su casa. En el intercambio de correos, Carlos sintió que el miedo comenzaba a transformarse en entusiasmo. Pero, a medida que se acercaba la fecha de la reunión, una nueva inquietud se instigaba en su interior. ¿Qué pasaría si la conversación no resultaba como él esperaba? Esa era la interrogante que lo mantuvo despierto la noche anterior al encuentro. Carlos se preguntaba si era suficiente su preparación, si contaba con la capacidad de captar la magnitud de la sabiduría que Mariana podría ofrecerle. Fernando, su amigo y compañero de trabajo, notó su nerviosismo y le lanzó un desafío. No te limites a escuchar. Empieza a pensar en cómo puedes contribuir tú también.
esa idea lo descolocó. ¿Cómo podría ofrecer algo cuando sentía que estaba buscando respuestas? Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, la vida tomó un cariz inesperado. La idea de que, más allá del aprendizaje, había un espacio para la reciprocidad, comenzaba a tomar forma en su mente. La reunión prometía ser un cruce de caminos, donde no solo recibiría, sino también dar. Con esta nueva perspectiva, se dispuso a dar ese primer paso transformador. La búsqueda de Mariana no solo representaba una oportunidad de crecimiento, sino también la puerta a un cambio que podría reconfigurar lo que había creído ser posible hasta ahora. El desafío de descubrir su propia voz en medio de esta encrucijada se materializaba a cada instante, y en esa incertidumbre florecía la posibilidad de que, quizás, al final del camino, no solo encontraría respuestas, sino un nuevo sentido de propósito. El día de la reunión se acercaba, y con él, la oportunidad de enfrentarse a sus miedos. Carlos apretó los labios por un instante. ¿Tendría realmente el coraje de mostrarle a Mariana la pasión que ardía en su interior? Esta era la pregunta definitiva, el eco de su propia duda reverberando por el futuro que se abría frente a él. Carlos se despertó esa mañana con una mezcla de adrenalina y ansiedad. El sol se filtraba por la cortina de su habitación, dibujando patrones sobre el suelo, mientras su mente giraba en torno a lo que sucedería a continuación. La reunión con Mariana no era simplemente un encuentro profesional. Era un cruce de caminos que podía redefinir su trayectoria. Se levantó y se preparó, reflexionando sobre las preguntas que deseaba hacerle y cómo iba a presentarse. A medida que avanzaba el día, Carlos notó que su mente se debatía entre la ilusión y el miedo. Mirarse al espejo significaba confrontar la imagen del hombre que había estado en un continuo estado de indecisión. Se había enamorado de la idea de la sostenibilidad, pero hasta ahora, su esfuerzo aún no se materializaba en resultados concretos. Mariana, con su éxito en la agricultura sostenible, podría ser la clave para desatascar su potencial. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba mientras se preparaba, revisando 3 veces su atuendo. «Sé tú mismo», se repetía. Pero, ¿quién era realmente? Se sentía como un ser en transición, atrapado entre el sueño del futuro y la realidad de sus limitaciones. Cuando llegó al parque, la brisa traía consigo susurros de hojas secas y risas lejanísimas de otros visitantes. Carlos respiró hondo y se sentó en un banco. Era un lugar pintoresco, pero su mente estaba en un torbellino. La inseguridad se apoderaba de él. ¿Qué pasaría si su presentación no lograba transmitir su verdadera pasión? La idea de un inminente fracaso le nublaba el juicio. No pasó mucho tiempo hasta que vio a Mariana acercarse. Su presencia era segura, caminando con la confianza propia de alguien que había recorrido largas distancias en su campo. Carlos la observó y sintió una ola de respeto. Aquí estaba la mujer que había hecho posible lo que él solo soñaba. Cuando sus miradas se encontraron, Carlos se levantó, y su saludo fue más que cordial. Era un reconocimiento de que estaba frente a una de las suyas. Mariana le sonrió y empezó a hablar sobre su enfoque hacia la sostenibilidad, mostrándole proyectos implementados y resultados obtenidos. Carlos la escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada dato. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, se produjo una revelación. Mariana hablaba con tal pasión sobre su trabajo, que Carlos comenzó a cuestionarse si tenía suficiente para ofrecerle a una mente tan aguda. Eso encendió en él otro tipo de inquietud. Si su deseo de solo recibir consejo lo limitaba en su potencial para colaborar. En ese momento, decidió que tenía que dejar de aferrarse a su inseguridad. La vida que había imaginado no solo dependía de lo que pudiera aprender, sino también de lo que pudiera aportar. Tengo algunas ideas sobre la educación comunitaria en prácticas sostenibles, se atrevió a decir. Podría conectar con jóvenes y desarrollar talleres juntos. Las palabras fluyeron de su boca de manera casi instintiva. Mariana lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad.
La respuesta de Mariana fue inesperada. Interesante. ¿Y cómo piensas implementar eso? Le devolvió la pregunta con un destello de desafío. Al escucharla, el pulso de Carlos se aceleró. Era como si Mariana estuviera escaneando su esencia, buscando ese potencial que él mismo aún no había podido reconocer. El calor de la conversación crecía al mirarse en sus ojos, una danza entre su deseo de impresionar y su miedo a fallar. Ese momento marcó un punto de inflexión. Carlos comprendió que ya no podía seguir anhelando ser el aprendiz silencioso. Ahora debía convertirse en un aliado en esa misión compartida por el medio ambiente. La idea de cómo contribuir emergía entre los murmullos de la charla, reconfigurando sus propios deseos. Había una chispa de decisión en su interior. Sin embargo, mientras su entusiasmo aumentaba, una pregunta persistía. ¿Podría realmente fusionar sus visiones con la poderosa voluntad de Mariana? Esa duda, vivida a flor de piel, se transformaba lentamente en determinación. La conversación continuaba, pero Carlos sintió que un nuevo desafío lo aguardaba. Tendría que enfrentarse no solo a su inseguridad, sino a la historia que lo había llevado hasta ese banco en el parque. Era capaz de reescribir su narrativa y dejar que la colaboración con Mariana lo transformara aún más. Mientras luchaba con la incertidumbre, Carlos se dio cuenta de que este podría ser el primer paso hacia una nueva identidad profesional. Su lucha interna no había hecho más que comenzar. Un cambio profundo estaba a punto de gestarse, llevando consigo un nuevo sentido de propósito. La pregunta que latía en su interior reverberaba mientras la conversación continuaba. ¿Podría ser suficiente aún sin estar del todo preparado? En ese instante, la realidad se bañó en la posibilidad de que todo estaba por cambiar, mientras la sombra de una nueva decisión empezaba a formarse en su mente. La conversación con Mariana continuaba fluyendo, pero el torrente interno de Carlos era más profundo. En cada pregunta que ella le hacía, sentía como si desnudara un espíritu que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. La ansiedad que había sentido al principio empezaba a transformarse en un impulso renovador, como si las palabras de Mariana le cambiaran el ritmo del corazón. ¿Qué necesitas para dar el siguiente paso?, le preguntó Mariana con un interés genuino. Carlos se encontró atrapado entre el deseo de ser honesto y el miedo a parecer débil. Necesito inspiración, respondió finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Es como si el camino hacia la sostenibilidad se dibujara frente a mí, pero no tengo claro cómo recorrerlo. A medida que hablaban, Mariana compartía historias de fracasos y éxitos. Carlos la escuchaba, encantado por su autenticidad. La idea de que una persona podría atravesar tantas dificultades y seguir adelante lo motivaba. Ella no solo era un modelo a seguir, era la prueba viviente de que el sueño podía ser alcanzado, a pesar de los tropiezos. Sin embargo, la propia historia de Carlos aparecía ante sus ojos como una sombra persistente. Aquella noche, después de su encuentro, se vio sumido en pensamientos. Se quedó despierto, cuestionándose si realmente podría formar parte de ese mundo que quería explorar. Lo que había considerado como un interés había comenzado a alimentarse de una creciente convicción. El verdadero cambio solo podía materializarse si decidía actuar, si decidía dejar de ser solo un espectador. Por la mañana, Carlos se despertó más decidido. No tenía un mapa perfecto, pero sí algunas ideas que necesitaban ser formalizadas. Se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar un plan. Un proyecto educativo que no solo enseñara sobre sostenibilidad, sino que también involucrara a los jóvenes en acciones concretas. Todo lo que había aprendido de Mariana resonaba en su mente y se transformaba en una lluvia de inspiración. Mientras estructuraba sus ideas, se dio cuenta de que un gran obstáculo acechaba: la claridad sobre sus competencias. Se sentía atrapado en un bucle de dudas. ¿Qué sabes hacer realmente?, se dijo, utilizando la voz interna que casi siempre lo había cuestionado.
En ese momento se presentó una revelación. Sí tenía habilidades. Fue investigador durante años, había realizado presentaciones y tenía un trasfondo educativo. Todo eso podría convergir en su nuevo camino. Decidido a esclarecer sus pensamientos, realizó una lista. En un lado escribió sus capacidades, conocimiento en sostenibilidad, experiencia didáctica y contactos en el sector. En el otro, los recursos que le faltaban, apoyo financiero, espacio para eventos y experiencia en diseño de programas. De pronto, el futuro se dibujaba más claro. Sin embargo, el pánico mostró su rostro entre la esperanza. Aquella lista no era un plan infalible. Era un esbozo en creación. Esa misma tarde tomó el teléfono y decidió escribir a Mariana. «He estado pensando en nosotros y cómo podríamos colaborar», escribió. En su mente, Carlos se imaginaba a sí mismo como una pequeña chispa que podría encender una llama más grande. Sin embargo, el toque de su dedo sobre el botón de enviar lo hizo dudar nuevamente. La pregunta resonaba como un eco. ¿Qué tal si no le interesa? Las dudas lo asaltaron, pero empujó con fuerza el botón. Horas después, recibió una respuesta. Era breve pero efectiva. «Me encantaría escuchar más sobre tus ideas. ¿Podemos reunirnos este fin de semana?» El corazón de Carlos latió con fuerza. La conversación que había comenzado como una búsqueda de ayuda se transformaba en una oportunidad. A partir de ese momento, su desafío no solo sería presentar su proyecto. Debería demostrar que había evolucionado, que sus temores no eran más que un impulso que ahora podía moldear a su favor. Un nuevo campo de tensiones, expectativas y oportunidades se avecinaba. La conversación con Mariana podría ser el trampolín que tanto había necesitado, pero también implicaba el riesgo de defraudar sus expectativas y las mías. La incertidumbre seguía, sí, pero con una chispa que incendiaba la determinación. La pregunta entonces no era si podría seguir, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar. A medida que se acercaba el fin de semana, una emoción ansiosa burbujeaba en su interior. ¿Podría esta reunión desgranar su potencial y llevarlo a alturas inesperadas? La respuesta requería más que palabras. Necesitaba acciones. Con el paso de los días, la emoción de la inminente reunión con Mariana fue transformándose en una mezcla de ansiedad y determinación. Carlos repasaba recurrentemente sus ideas, elaborando argumentos y escenarios posibles para cada una de las preguntas que pudiera surgir. Pasaba horas en su escritorio, un lugar que antes le había resultado impotente. Ahora se convertía en su santuario de creación. Cada hoja de papel que llenaba con garabatos de ideas lo acercaba un poco más a la materialización de su proyecto. La noche del viernes se convirtió en un desafío por sí misma. Carlos se sentó en la cama, los pensamientos dando vueltas en su cabeza, como una tormenta en el océano. Había un nudo en su estómago que no se marchaba. Entonces, decidió dar un paso hacia adelante mientras respiraba hondo. Se puso frente al espejo y se habló. «Carlos, este es tu momento. No te dejes apabullar por la duda. Has estado esperando esto». Por fin llegó la mañana del encuentro. El sol entraba por la ventana, trayendo consigo una luz esperanzadora que bañaba la habitación. Vestido con una camisa bien planchada y con una sonrisa nerviosa, se dirigió a la cafetería donde se encontraría con Mariana. En su mente, cada paso que daba era como un voto de confianza en su transformación personal. Al llegar, se sintió abrumado al ver a Mariana ya sentada en una mesa, con una cafetera y 2 tazas. Se notaba su profesionalismo, lo irradiaba todo. Carlos tomó asiento y, tras los iniciales saludos, se sintió como un niño frente a un profesor al comenzar la clase. Pero el tiempo que había pasado, desde la última conversación, lo había preparado de manera inesperada. «Me alegra que te atrevas a dar este paso», dijo Mariana, mirándolo con esa intensidad que lo había inspirado previamente. «Un proyecto así necesita un buen cimiento. Cuéntame sobre tus ideas». Carlos comenzó a hablar,
Cada palabra le ayudaba a liberar flujos de emoción y conocimiento. A medida que describía sus planes sobre la educación en sostenibilidad, se dio cuenta de que la voz que hablaba era una versión de él que nunca había imaginado. Segura, apasionada y llena de propósito. La historia de su vida comenzaba a encontrar un sentido. Sin embargo, no todo fluyó sin obstáculos. Mariana, en su carácter directo y constructivo, le hizo preguntas difíciles. ¿Cómo planeas financiar esto? ¿Qué te hace único frente a otros proyectos similares? Carlos sintió que su confianza tambaleaba, pero usó esas interrogantes como combustible. Recordó la lista que había hecho, la identificación de sus capacidades y debilidades, y empezó a responder. Aún tengo que definir ciertas áreas, pero creo que la colaboración es clave. Yo tengo conocimientos y puedo atraer a expertos. Además, puedo buscar financiamiento en fuentes alternativas, dijo, sintiendo que cada palabra cobraba vida. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba esperando la aprobación de Mariana, sino que estaba buscando su propia aprobación. Cada respuesta le otorgaba una chispa de validación. La lucha interna que había enfrentado en su mente, sobre sus capacidades y su derecho a contribuir, parecía disiparse con la energía positiva de la charla. Mariana notó su transformación. Veo el cambio en ti, Carlos. A veces los miedos son solo espejos de lo que podemos llegar a ser, y tú, por lo que veo, tienes el potencial para liderar. Esa simple afirmación golpeó como un trueno en su pecho. Por primera vez, Carlos se permitió sentir que el camino hacia su sueño no solo era posible, sino que estaba empezando a trazarlo él mismo. La conversación no solo trataba sobre su proyecto, era sobre su evolución personal. Sin embargo, mientras la reunión llegaba a su fin, las dudas comenzaron a emerger de nuevo. ¿Y si no estoy preparado para la magnitud de esto? ¿Y si me quedo corto? Pensó. Mientras Mariana se despedía con una expresión de optimismo, Carlos sintió un eco de incertidumbre, como un último vestigio del pasado. Quedaba mucho por hacer, y las expectativas que había empezado a formar lo arrastraban entre la motivación y el miedo. Aún estaba por llegar a la parte más desafiante de su viaje, aprender a construir sobre esta nueva confianza. Podría transformar todo ese potencial en algo real, permanente. La decisión se acercaba, y un nuevo reto le aguardaba. El momento de enfrentar sus peores temores y reclamar el futuro que anhelaba estaba más cerca de lo que pensaba. El día siguiente a la reunión con Mariana, Carlos se despertó con una sensación de ligereza casi extraña. Las palabras de ella resonaban en su mente como un mantra que lo instaba a actuar. Tienes el potencial para liderar. Era una afirmación a la que seguía dando vueltas, como si al asimilarla pudiera desterrar las dudas que aún lo perseguían. Sin embargo, esa ligereza pronto se tornó en una urgencia inquietante. Había hecho enormes avances en su autoconfianza, pero la falta de un plan concreto lo mantenía en un limbo incómodo. Sentado en su escritorio, sintió que cada hoja de papel en blanco se convertía en un recordatorio de sus carencias. Se preguntaba si estaba realmente listo para traducir su potencial en acción. Esa misma tarde, decidió cambiar su entorno. Necesitaba dejar atrás esa habitación que había sido su refugio pero también su prisión. Se dirigió a una biblioteca local, un lugar que había amado de niño, con estantes repletos de ideas y conocimientos. Aquí, rodeándose de libros y el silencio acogedor, esperaba encontrar la chispa que le faltaba. Al caminar entre los estantes, Carlos se sintió inmerso en un océano de posibilidades. Pidió algunos títulos relacionados con emprendimiento y educación, y se sentó en una mesa al fondo. A medida que sus ojos recorrían las páginas de un libro sobre estrategias de financiación para proyectos educativos, de repente, sintió una oleada de claridad. La falta de un modelo específico lo había desbordado, pero ahora podía verlo. Cada idea que había esbozado necesitaba una estructura. Carlos comenzó a escribir, recolectando fragmentos de información y organizándolos.
La estructura de su proyecto iba tomando forma, y con ella, su confianza. Había aprendido que el conocimiento no solo brindaba respuestas, sino también la capacidad de formular preguntas más inteligentes. Su enfoque no debía ser únicamente sobre cómo recaudar fondos, sino también sobre cómo fortalecer su propuesta. Mientras redactaba, una figura familiar se acercó y lo interrumpió. Era Julia, una antigua compañera de universidad. No habían hablado en años, y su sonrisa genuina era un rayo de sol en un día nublado. Después de las pequeñas charlas iniciales, Carlos compartió su entusiasmo por el proyecto de educación en sostenibilidad. Su energía era contagiosa, y notó que Julia lo escuchaba con interés verdadero. «Carlos, eso suena increíble», dijo ella animada. «¿Has pensado en cómo puedes involucrar a la comunidad universitaria? Ese podría ser un gran recurso». La sugerencia de Julia resonó en él como un eco. Se dio cuenta de que había estado tan atrapado en su propia visión, que había olvidado considerar a los demás como aliados. Podía colaborar con otros, sumar fuerzas en lugar de intentar cargar con toda la misión solo. La idea de construir un equipo comenzó a tomar forma en su cabeza. Despidió a Julia con una promesa de que se conectarían para discutir más. Regresó a su escritura con renovado entusiasmo. En los días siguientes, empezó a investigar y contactar a posibles colaboradores. Algunos fueron excompañeros de universidad, otros colegas del ámbito donde había trabajado anteriormente. Sorpresivamente, muchos respondieron con actitud abierta y curiosidad, interesados en unirse a su cauce. Sin embargo, aunque la energía y las ideas nuevas brotaban, no pudo escapar de la sombra de la duda que lo seguía como una sombra. Un día, mientras revisaba sus correos, encontró un mensaje inesperado de Mariana. Era cortés, agradecida por la charla, pero también un recordatorio de que los pasos de acción eran cruciales. No dejes que el miedo te detenga, Carlos. Progresar es un camino que solo se construye día a día. Su corazón latía con fuerza. Era el momento de responder a ese mensaje, de demostrar que estaba listo para construir, no solo en palabras, sino también en acción. Pero, al mismo tiempo, se enfrentaba al miedo de fracasar en el proceso, esa misma incertidumbre que tantos días había sentido. Sentado en su escritorio, mientras el sol se ponía en el horizonte, Carlos comprendió que el futuro estaba en sus manos. Pero no iba a ser fácil. La lucha entre la ambición y el miedo era un desafío que tendría que enfrentar sin desmayar. La decisión de dar un paso adelante podría definir todo. Pero, ¿estaba realmente preparado para la responsabilidad que conllevaba reunir a un equipo y captar su entusiasmo? La presión crecía, y una pregunta inquietante danzaba en su mente. ¿Y si al final su idea no era tan brillante como pensaba? Mientras el último rayo de sol iluminaba su habitación, Carlos supo que la próxima fase de su viaje comenzaba. No solo iba a buscar inversores o colaboradores. El desafío real era enfrentar sus inseguridades y decidir qué tipo de líder quería ser. Ya había comenzado a escribir su narrativa, pero aún no había trazado su destino. Una decisión crucial se avecinaba, y pronto tendría que elegir entre permanecer donde estaba o lanzarse a la búsqueda de lo que realmente deseaba. Carlos miró por la ventana de su departamento mientras el amanecer iluminaba el horizonte. Las sombras del pasado se desvanecían lentamente, dejando espacio para una renovación que había comenzado a gestarse en su interior. Desde la reunión con Mariana, había recorrido un camino lleno de aprendizaje y colaboración. La inseguridad que una vez dominó su vida fue reemplazada, lentamente, por un sentido renovado de propósito. Los días se convirtieron en semanas, y a pesar de los desafíos, la red de apoyo que había creado lo empujó hacia adelante. Había formado un equipo comprometido con su visión de sostenibilidad. Reuniones con Julia, su antigua compañera, y otros colegas se convirtieron en sesiones creativas donde sus ideas tomaban forma. La colaboración era la esencia de cada paso que daba,
y el miedo al fracaso se convirtió en un motor de innovación. El primer evento de sensibilización sobre prácticas agrícolas sostenibles se acercaba, y su corazón latía con fuerza. Había pasado muchas noches investigando, planeando y recopilando recursos. La comunitariamente apoyada, una representación de lo que había aprendido de Mariana, finalmente se acercaba a la realidad. El viernes previo al evento, Carlos y su equipo trabajaban incansablemente en los últimos detalles, y cada pequeño avance lo llenaba de confianza. Esa tarde, mientras revisaban el material que presentarían a los agricultores locales, Julia se acercó a él y le dijo: «Carlos, esto es increíble. Realmente estás transformando la forma en que pensamos sobre la agricultura aquí». Sus palabras resonaron profundamente. Carlos sonreía, sintiendo cómo su esfuerzo empezaba a dar frutos. El día del evento llegó con una energía palpable. Carlos, nervioso pero decidido, miró a su equipo y se dio cuenta de que ya no se trataba solo de él. Aquella vez, no estaba solo en el escenario. Era un grupo de soñadores unidos por una causa común. En su presentación, cada palabra se sentía guiada por un entusiasmo renovado. Habló de la importancia de adaptar nuevas prácticas, de nutrir el suelo de la tierra, y cómo la sostenibilidad podría ser el pilar del futuro de su comunidad. Al concluir su discurso, el aplauso resonó en el aire como una melodía alentadora. Carlos sintió que sus miedos se desvanecían ante la conexión auténtica que establecía con su audiencia. Miradas atentas, gestos de asentimiento. Ese fue el momento en el que se dio cuenta de que había logrado algo más allá de lo profesional. Había conquistado sus propios demonios. La voz de su hermana resonaba en su mente, como un eco de sus dudas. ¿Y si fracasas? Pero en ese instante, sintió que había superado la necesidad de buscar la aprobación y el juicio ajeno. Semanas después, los resultados eran visibles. Cada agricultor que se unía a su iniciativa no solo adoptaba nuevas prácticas, sino que se convertía en un embajador del cambio. El impacto en el pueblo era claro. La producción aumentaba y el entusiasmo crecía. Su madre sonreía al ver que su hijo, el que había enfrentado incertidumbres, se había convertido en un referente de innovación. Al final de la jornada, sentado en su casa, Carlos reflexionó sobre el viaje. Aquella travesía había sido más que laboral. Era el renacer de la confianza en sí mismo. Se dio cuenta de que había aprendido a abrazar el riesgo, porque en la vulnerabilidad había hallado su verdadera fortaleza. El pasado lo había moldado, pero no lo definía. Estaba escribiendo su futuro y lo hacía sin miedo. Ese día, Carlos supo que no solo había cambiado su vida, había transformado la de muchos a su alrededor. Había llegado a la meta que creía inalcanzable, y la sensación de logro era inmensa y satisfactoria. Había aprendido, además, que el comienzo de cualquier transformación comienza con la decisión de actuar, incluso en medio de la incertidumbre. La mirada del futuro se presentó ante él cargada de posibilidades. Carlos había encontrado su camino. Había dejado atrás no solo el temor al juicio, sino también el deseo de conformarse. Ahora, estaba listo para enfrentar lo que viniera, confiando en su capacidad y en la comunidad que había construido. Con el corazón ligero y la mente clara, se sintió preparado para seguir innovando, inspirando y construyendo un legado. Ahora, este es el momento de que ustedes también se unan a este viaje de transformación y superación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.